El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 21 y 22. Capítulo 21. La sonrisa en el rostro de la muchacha era resplandeciente y no solo eso, sino también la prenda de montar que llevaba ese día en color lavanda llamó la atención de su tía Antonieta. «Oh, querida Coraline, te ves tan espléndida esta mañana», dijo sonriente. «Gracias, tía. Creo que tuve suficiente del negro. Dígale a mi tío que utilice el título de mi padre. No me debe ningún respeto, sino soy yo quien le debe el más sincero agradecimiento por tenerme aquí». «Ni lo digas, Coraline. Molestarás a Angus. Él utilizará el título cuando se sienta listo. Ahora que tienes tanto ánimo, ¿podría invitar a un par de amistades y sus hijos para que te conozcan? Quiero que sepan que eres soltera. Y lo seguiré siendo. Puede invitar a todos y yo seguiré aquí. No me niego a conocer a nadie, solo debe ser alguien que no requiera algún tipo de heredero. Ese es un requisito. Dígale a quien quiera cortejarme que mi dote es enorme, pero que la condición para un matrimonio conmigo es no tener hijos. ¿Eso es suficiente para mí? Haré magia con eso que me dices». Coraline y su doncella dejaron a su tía saborear su pequeño triunfo, mientras la muchacha deseaba reír a carcajadas. Menos que nunca buscaría un esposo si tenía a un delicioso amante en las caballerizas de su tío. Cuando llegó a los establos, tenía el corazón en la garganta. Veía a su atractivo amante y comenzaba a tener extrañas sensaciones que le recorrían el cuerpo, aunque estaba de espaldas, la locura era la misma. Alfred lo llamó con el tono rígido que siempre utilizaba. Richard volteó al escuchar la voz de la muchacha y sonrió con solo un sinvergüenza podía hacerlo. «Milady, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó sin dejar de sonreír. «Mi doncella y yo precisamos de unos caballos». «¿De qué se ríe, Alfred? ¿Le parece divertida mi cara?», increpó sin parecer que estuviera haciendo un chasco. Él levantó una ceja al no comprender el comportamiento de la apasionada mujer con la que estuvo en la pradera durante la noche. «No, milady». «Entonces traiga los caballos que para eso le pagan y no para sonreír». El señor Westley escuchó aquello y lo que dijo la muchacha le pareció agresivo y sin razón. «Voy a por ellos, milady», acató Richard, después le preguntaría por qué era tan malvada. Mientras Richard caminaba para buscar a las yeguas, Magnus lo siguió. «Hoy se despertó de mal humor», comentó el señor Westley. «A mí me parece encantadoramente amargada. Trata de no sonreírle mucho. Es probable que después crea que le coqueteas, aunque ya te pareces a Connor que todo el tiempo piensa en la señorita Edevane. Recuerda, estas damas no son yeguas para nosotros». «Lo tengo claro, señor Westley. Usted me agrada y puede que le cuente algo sobre mí. Algo que he callado por conveniencia. Tengo un leve presentimiento de que me desagradarás. Por amistad es mejor que no lo sepa. Si usted no desea saberlo, no me tientes a cotillear». El marqués rió y después sacó a las yeguas una a una para llevarlas junto a Coraline y su doncella. «Las ayudaré a subir». Como si fuera que no sé cómo subir, farfulló Coraline que subió al lomo de la yegua sin esperar ayuda. «Haz lo mismo, April». La doncella quería que el guapo amante de su patrona al menos le diera la mano. Qué ingrata era la vida. «Adiós, milady». Coraline lo miró como si él no significara nada y partió con su doncella hacia el horizonte para buscar esas hierbas que ella insistía en tener y que eran importantes en caso de que por accidente lo invitara a su cama. «Actúa muy bien, milady, hasta yo creí que lo despreciaba», habló April para congratular a su señora. «No quiero que nadie sospeche. Él se ha tomado el atrevimiento de sonreír y eso no es bueno si llevaremos este asunto en secreto». «Usted tiene razón. Ese sirviente tenía una cara de enamorado que ni le cuento. Es evidente que usted lo tiene cautivado. En este juego, no se sabe quién tiene a quién. Andando, debemos recoger lo que necesitamos. Hay nubes en el cielo y puede llover». Ambas se perdieron en el paisaje a la vista de Richard. Pese a que Coraline había sido grosera, su intención con ella no había cambiado porque la conocía en privado y aunque tal vez estuviese enfadada por algo, lo sabría por la noche. Su porte de diableza se le hacía irresistible. Un par de horas más tarde, él vio cómo Coraline y su doncella devolvían los caballos a Michael, mientras Richard estaba ocupado con los animales a los que mantuvo abandonados para adiestrar a Charlie. Le dedicaba la mitad de tiempo a ese caballo y el resto a los demás. Ni siquiera el cansancio del día fue suficiente para aplacar sus ánimos de ver a Coraline. Después de cenar fue hasta las caballerizas para esperar a la joven, pero él no estaría solo ahí.
Esa noche sus compañeros querían beber y lo estaban buscando para ese fin. Esperaba que su estimada Coraline no llegara porque sería descubierta o al menos levantaría sospechas. Él se quedó a beber con ellos, pero cuando sintió que no se moverían de allí en un buen tiempo, quiso retirarse, aunque lo detuvieron un poco más. En el comedor, Coraline conversó con sus tíos o al menos lo intentó porque su tía Antonieta no dejaba de hablar sobre a quién invitaría para que la conociera. El segundo hijo del barón Ross, el honorable Brandon Mountbatten, está soltero y tiene 30 años. He sabido por la servidumbre que él está en el condado, comentó Antonieta. Segundo hijo, tía. Considere que todavía hay posibilidad de que el primero muera y él tenga que tomar el título de su hermano. Dios no lo quiera, pero puede ocurrir. Cariño, eso no ocurrirá. Su hermano mayor tiene 3 hijos varones, con eso es más que suficiente para asegurar que no serás baronesa. Lo importante es el matrimonio, la compañía para una mujer. También, si no piensas tener hijos, intenta morir antes que tu esposo, porque no creo que algún sobrino se haga cargo de ti, Coraline. Si seguimos con vida, podrías acudir a nosotros, pero de no ser así, no sé si tu prima se apiadará de ti, alegó su tía intentando que ella recapacitara por las buenas o por las malas para ser la esposa de ese joven. Tu tía tiene razón, Coraline. Deberías pensar en eso. No queremos que te quedes sola, intervino su tío. Yo sigo esperanzada en que mi tía tendrá un varón. Tengo tanta fe como ella, replicó Coraline con su copa de vino alzada. Si moriría, ella elegiría el método. El matrimonio era la muerte, y si deseaba morir se casaría. Sus tíos estaban empeñados en deshacerse de ella a toda costa antes de que Sofía saliera de la escuela de señoritas. Cuando se sintió aburrida de discutir sin obtener un poco de razonamiento por parte de ellos, fingió retirarse a su habitación para después escapar y encontrarse con Alfred en las caballerizas. Como era costumbre, se quedó despierta hasta escuchar el último sonido de la planta alta. Cuando no oyó nada más, salió con sigilo por donde siempre lo hacía. Cuando estaba camino a las caballerizas notó más que el cigarro de Alfred, había lámparas iluminando de manera vistosa el lugar. Al instante ella comprendió que su encuentro en ese sitio sería imposible con todos esos hombres ahí, incluso el mismo Alfred se encontraba bebiendo con ellos. De ninguna manera perdería una noche junto a él, regresó a la residencia y fue hacia la cocina para entrar al área de los sirvientes. Cuando halló la puerta del domador, no dudó en escurrirse hasta dentro de la habitación. Deseaba que no tardara demasiado. Richard seguía atrapado en el juego de los demás sirvientes, pero se decidió a salir de eso de cualquier manera. Bostezó de manera sonora y con una gran abertura de su boca para que no quedaran dudas de que estaba muerto de cansancio. Me iré a dormir. Fue suficiente para mí. El día ha sido pesado, declaró Richard. ¿Nos dejarás tan temprano?, preguntó el herrero. Si no lo hago, mañana no existirá gallo que me despierte. Alfred no está listo para la vida después del trabajo. Es un debilucho, agregó con Nor. Ve a descansar. Estos muchachos no son fáciles de convencer una vez que tienen la bebida en la cabeza, refirió el señor Bestley. Buenas noches a todos. Les aseguro que despertaré con más ánimos que ustedes. Esa fue su despedida. Agradecía que el señor Bestley siempre lo ayudara a salvarse de sus propios compañeros. Fue hacia su habitación para pensar en qué haría para encontrarse con Coraline. Estaba dispuesto a ir hasta su habitación con tal de no dejar que se enfriara la relación. Al entrar a su morada, no notó nada extraño, sacó su camisa del pantalón para aflojarse y la colgó por un perchero colocado en la puerta. ¿Estas son horas de llegar, Alfred?, interpeló la voz de Coraline. Él sonrió al escucharla. ¿Tiene algún problema conmigo? Tengo que hacer que nadie sospeche de nosotros, pero me gusta sentir que tengo el control y a veces abuso de mi poder, respondió desde la cama. Se acercó hasta donde ella se encontraba y se recostó a su lado. ¿Tiene el control sobre mí, milady? Por supuesto que sí, la mano de él recorrió el escote de la joven. ¿Qué me mostrará hoy, Alfred? ¿Y usted no piensa concederme un poco? Ya casi ha visto todo de mí, pero yo no he visto nada de usted. Me parece un trato justo, y cuando uno cede, también gana. ¿Puedo escoger? Coraline asintió. Luego, acercó su boca a la de Richard e intentó replicar los besos con lengua que él le daba. Ella también quería sentirse poderosa. Cuando aquel la besaba parecía que él tenía el poder de seducirla, pero Coraline también quería experimentar eso. Richard le respondió con avidez hasta colocarse sobre ella y abrirle las piernas con una rodilla para encajarse en ella, solo que con ropa. Después descendió con su boca hasta ese impertinente escote que lo tentaba a liberar esos dulces que se encontraban estrujados por un malvado corsé.
¿Le molestaría si la despojo de su vestido? Quiero ver lo que tiene. Ella negó con la cabeza y él se esforzó por desatar parte del vestido apretado en la cintura. Después de toda esa tela, estaba el apretado corsé que mantenía cautivas a los más dulces frutos de la creación. Cuando aflojó la última prenda, él logró quedar embelesado por los simétricos senos de la joven. Estallaba de felicidad al acariciar los alrededores. Son tan perfectos que pueden caber a la perfección en mi boca. ¿Quiere que lo haga? Tan solo al sentir las manos de él, un cosquilleo la recorrió por completo. Por supuesto que deseaba cualquier cosa que viniera del domador. En ese mismo instante, sintió la húmeda boca de ese hombre utilizando su lengua sobre su pezón en forma circular. Estudiaba cada espacio entre la aureola y la piel. La succión y el movimiento escrutador de la curiosa lengua la hacían delirar. Algo le recorría la espalda, haciendo que se retorciera y lo deseara más. «Alfred», exclamó intentando contenerse. «No me diga que me aleje de aquí», dijo y estrujó uno de los senos con fuerza, seguidamente lo besó. «No sé qué es lo que siento, pero todo arde dentro de mí. Podría compartir mi cama, y eso implicará muchas cosas para ambos. Sé sobre los riesgos, pero quiero probar esa unión que hace que una persona jamás pueda olvidar a otra, aunque yo sea quien termine recordando. Entonces terminaremos de desvestirnos». Él la ayudó a quitarse un inmenso arsenal de prendas para que ella pudiera aguardarlo. Cuando llegó el turno de que Richard se desvistiera, lo hizo sabiendo que su miembro estaba más que erecto. Coraline tenía los ojos fijos en el domador hasta que se quitó el pantalón y algo rígido se dejaba ver entre sus piernas. En ese momento ella temblaba por el temor de lo que podía ocurrir, pero el ardor que la consumía era mayor que su miedo. Con mucha delicadeza, Richard se recostó junto a ella, y pese a la penumbra de la habitación notaba que ella no dejaba de mirar a su miembro. «Podemos dejarlo para otro día si tiene temor o dudas», dijo para no presionarla. «¿Con ese látigo doma a las damas?» «Solo a las fieras que me cautivan». Ella volvió a dar el primer paso para sentirse en el poder, besó a Richard y después descendió con lentitud su mano hasta parar en la áspera y palpitante hombría del domador. Con aquello Richard enloqueció y como una fiera salvaje se arrojó sobre ella para hacerle conocer el poder de su látigo de domador. Capítulo 22. Coraline había conocido uno de los dolores más placenteros de su vida. El domador no había tenido compasión por ella. Se había aprovechado de todas sus debilidades para hacerla tocar el cielo. Su espalda estuvo al borde de romperse, mientras soportaba con apasionada valentía las embestidas del hombre que la poseía con un desquiciante ardor. No había dejado un solo espacio en su cuerpo sin recorrer y sin estrujar con fuerza. Después de aquella mezcla de cuerpos y fluidos, terminaron exhaustos, durmiendo abrazados como lo que eran, unos verdaderos amantes. La tensión entre ellos había sido demasiado fuerte desde un principio, ese era el único final posible para que se aplacaran. Ella fue la primera en despertar por el calor del cuerpo de su amante. Coraline logró liberarse un poco y con la poca iluminación que le quedaba a la lámpara, observó las facciones de ese hombre que le había hecho conocer lo que dos personas de diferente sexo hacían en una habitación a puerta cerrada. Era distinto imaginar que vivir eso. La joven pensaba en lo perfecto que era él y en que por nada del mundo quería dejarlo ir. Algunas inseguridades comenzaron a rondar su mente, haciendo que se cuestionara varias cosas como, ¿qué haría si él decidía dejar la casa de su tía o si a ella querían llevarla a Londres y hacerle conocer a algún pretendiente o simplemente que lograran casarla por la vía del chantaje o la obligación? Coraline pensaba en aferrarse a ese domador de caballos, al único que logró domar su rebeldía con su perseverancia y su ataque. Él era quien la hacía feliz, le daba una felicidad que tal vez no conocería en otro lugar. Nunca imaginó que un criado lograría lo que ningún noble había podido en todos esos años. Nadie la había incitado a luchar, a aferrarse a algo que no fuera su padre. No deseaba perder eso que había conocido y que quedaría en sus recuerdos, pero que no quería que acabara. Entre ellos no podía existir un matrimonio porque la haría vivir de una forma indigna para lo que ella estaba acostumbrada, pero era probable que fuera lo que deseaba, más sabía que sus tíos no la dejarían. Ellos eran como algo seguro en contra de cualquier tontería que pudiera cometer. Ella abandonó la cama que compartía con ese hombre, aunque antes separó la sábana que lo cubría y observó si su miembro seguía siendo el salvaje productor de placer, pero quedó muy decepcionada al notar que estaba pequeño y arrugado. El cuerpo masculino tenía la gran capacidad de casi disfrazarse, eso no ocurría con ella, ni con la parte de arriba, ni con la de abajo. Volvió a cubrirlo y cogió sus prendas para vestirse. Desde la cama Richard apenas podía abrir los ojos. Coraline era una dama casi insaciable, ni siquiera se había quejado de que algo le doliera durante la penetración. Ella tenía el rostro lleno de placer sin descubrir que él creyó que moriría intentando que llegara al éxtasis. Lo había conseguido, pero con más trabajo de lo que le hubiera costado cualquier otra mujer.
Milady habló. La vio vestida con todas sus prendas. Ella se acercó a la cama y se agachó sobre él para dejarle un beso en los labios. Adiós, Alfred. Ha cantado un gallo, aunque todavía siga oscuro, debe estar a punto de amanecer. Milady. Dime, Coraline. Quiero saber cómo se oye desde tus labios, lo tuteó. Coraline es un nombre bello. Cuando lo dices en ese tono, se me hace tan tentador que quiero regresar a la cama, pero no puedo. Te veré en un par de horas, tal vez para buscar un caballo. Ahí nos veremos. Richard incorporó la mitad de su figura y la acercó a sus labios para besarla con intensidad. La mujer se alejó de él y levantó su mano para despedirse antes de coger sus zapatos en su mano y salir de la habitación. Ella no se había dado cuenta de que uno de los criados se había levantado más temprano y la vio salir de la habitación del domador. El aposento de April estaba un poco más cerca de la cocina. Sin dudarlo, entró al sitio y su doncella estaba durmiendo. April, la llamó zarandeando a la criada. Milady, ¿qué hace aquí? Necesito un té y no cualquier té. Además, deseo limpiarme ahí abajo, tengo algo que se escurre por mis piernas. April se levantó de la cama de un respingo. ¿Se acostó con el domador?, increpó. Sí, ha sido la experiencia más maravillosa. Si hoy muero, lo haré muy feliz. Me encargaré de todo. Vaya a su habitación, le llevaré el té y agua tibia para limpiarla. Sin perder más tiempo, intentó regresar a su habitación sin ser descubierta. Solo cuando abrió la puerta de su aposento se sintió tranquila. Comenzaba a percibir nervios en ella porque sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y se trataba de algo arriesgado que podía terminar mal. La idea de un amante era hermosa, pero con el tiempo sabía que sería un problema y no solo por la diferencia de clases, sino que también porque podía perder la vida en pos de una locura si algo salía mal. Si esos tés de April no funcionaban, estaría perdida. Poco antes del amanecer, April le entregó el té y la aseó. Para asegurar que la infusión funcionara, debía tomarla varias veces al día todos los días. Después de cambiarse y sentirse un poco más limpia, se recostó en la cama y no le costó quedarse dormida. Una vez que la mandaron llamar para el desayuno, sintió que sus movimientos para caminar le costaban un poco, era como una molestia y debía ser por la apasionada noche que tuvieron ella y el domador. Coraline, pronunció su tía al verla descender las escaleras. Como un ave de rapiña aquella se apoderó del brazo de la muchacha. Buen día, tía, saludó para corresponder a la euforia de la mujer. Te quería dar la buena nueva, querida. ¿Está embarazada? No, querida, o al menos todavía no lo sé. Me refiero a otra cosa. El honorable Brandon Mountbatten estará aquí con su madre mañana para conocerte y dar un paseo a caballo. Debes estar lista para dejar la mejor impresión que puedas, Coraline. La muchacha suspiró y asintió. Otra vez debía caer en el juego de su tía, en esta ocasión en esa propiedad. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, asterisco. Richard se encontraba en los establos listo para empezar con los entrenamientos de ese día para Charlie. Alfred, Charlie puede dar unas vueltas de entrenamiento. Quiero verlo, dijo el Vestley que se colocó cerca de él. Buen día, señor Vestley. Por supuesto, tome un caballo y venga conmigo. A Richard le pareció extraña la actitud de aquel hombre, pues él conocía el entrenamiento que Charlie recibía en el corral, que deseaba ver. Mientras cabalgaban, Magnus no había dicho nada. Su silencio no era tan común y eso le resultaba más preocupante a Richard. El hombre se detuvo entre el bosquecito y la pradera, descendió de su caballo y lo ató por una rama para que pastara. Él siguió el mismo paso y se decidió a hablar. ¿Cómo le ha parecido el desempeño de Charlie? Creo que le falta muy poco para que se convierta en un tarro de miel, comentó para iniciar una conversación, pero en lugar de eso, recibió un puñetazo que lo lanzó al suelo. ¿Qué te he dicho de Lady Coraline? No fuiste capaz de entender. Richard se hallaba impactado por lo que ocurría con el señor Vestley. Nunca lo había visto alterado. ¿De qué está hablando?, preguntó levantándose. ¿Cómo que no sabes? Vi a Lady Coraline salir de tu habitación en la madrugada. Estaba despierto porque no había podido conciliar el sueño por un dolor de cabeza. Eso que le dijo el señor era el fin de su estancia ahí. No podía negar algo, sería como insultar a un hombre inteligente. ¿Señor Vestley? ¿Qué me dirás? ¿Qué me dirás? Me siento perdido con Lady Coraline. Perdido es como estará tu trabajo cuando el señor Edevane se entere de que ha sometido a su sobrina, una mujer de cuna noble.
Eres exquisito para ser un simple domador de caballos, Alfred. No soy un maldito domador de caballos. Lo enfrentó Richard. Soy el marqués de Carisbrooke. Eso era lo que quería decirle, señor Bestley. El día que me encontró en ese lugar en Londres, estaba escapando de mi tía, la duquesa viuda de Kent. Tengo un gran talento con los caballos y me he encargado de domar los caballos que vendo. Lamento haberlo engañado. Mi nombre es Richard Hamilton, Alfred es uno de mis tantos nombres. Magnus se había quedado tieso al escuchar lo que le estaba diciendo aquel muchacho. ¿Me estás diciendo que hemos tenido al malvado marqués de Carisbrooke en nuestras caballerizas? Tuve que demonizarme para tener una razón válida para dejar mis propias caballerizas. Mi tía Evangeline quería quedarse a vivir conmigo para buscar una marquesa para mí y yo no quería casarme. Huir fue lo primero que se me ocurrió. Usted fue una oportunidad de oro para que ella no me encontrara. Necesito pruebas. Puede ver la cantidad de dinero que guardo. No he usado nada de la paga. No acostumbro a acostarme con prostitutas. Pero sí con damas como Lady Coraline. Encima dices que huyes del matrimonio. Menos creo que te casarás con ella. Es ella quien no quiere casarse. Sé que suena ridículo y difícil de asimilar, pero la he considerado como mi futura marquesa. Escucha, Alfred, Richardo milord. Te casarás con ella o al menos tendrás la dignidad de hablar con el señor Edevane para solicitar a su sobrina en matrimonio. Seas un marqués o un criado, irás a colocar la cara porque yo te delataré. Señor Bestley, piense bien en lo que hará. Ella y yo hemos llegado a un acuerdo de ser amantes. Le tiene más miedo que yo al matrimonio. Creo que he superado los traumas del casamiento de mis padres. Ellos no se amaban, en cambio a Lady Coraline y a mí nos une una incesante pasión. Oh, Dios mío. Palabras libidinosas con una dama, Alfred. Lo siento, pero debes saber que estoy enloquecido por ella. Es una hechicera, una mujer que es capaz de llevar al infierno y subir al cielo a cualquiera. ¿Qué haré contigo? Confiar en mí y en que haré lo correcto cuando vea una oportunidad. Pues tu oportunidad se acabará cuando llegue el hermano menor del barón Ross. La señora Edevane está ansiosa de casar a Milady para cuando regrese la señorita Edevane pueda debutar sin su prima solterona a cuestas. Esa señora es como mi tía. No descansará hasta lograrlo. Te estaré vigilando, Alfred. Hasta que no estés seguro de que lo que dices es cierto, seguirás trabajando y el trato para ti será el mismo que el resto. Lo acepto, señor Bestley. Si viaja a Londres, puede ir a mi residencia y conversar con mi mayordomo. Él sabe dónde estoy. Puedo darle una carta con mi letra si desea comprobar lo que le digo. Podremos hacerlo de esa manera o esperar a que le digas esto mismo al señor Edevane. No olvides que ya es conde. Pero yo soy marqués y mi primo es el mismísimo duque de Kent. No le temo a nadie, créame lo que le digo. Ambos regresaron con cierta tensión y desconfianza. Richard confiaba mucho en sus habilidades y en su atractivo. No le tenía mucho temor al hermano de un varón. Además, Coraline era su mujer, solo de él. Nunca había disfrutado tanto de una posesión. Ella era fuego en el estado más salvaje. Él no le diría a Coraline que el señor Bestley los había descubierto. Sabía que su permanencia en esa propiedad pendía de un hilo, pero Richard no pensaba irse sin esa mujer que lo tenía en sus manos. Ella debía irse con él. Era injusto que, habiéndola desvirgado, la abandonara. No tenía intenciones de dejarla atrás, otra cosa muy distinta sería que ella quisiera ser su esposa, lo que implicaría ser la marquesa. Coraline le tenía pavor al matrimonio y más se lo tendría a un título nobiliario que requería de un heredero. Literalmente la muchacha era capaz de pegar el grito en el cielo. Decirle que era un marqués podría significar un quiebre en esa hermosa relación que tenían y él no deseaba perderla por nada del mundo.